Vamos a empezar este minicurso Newman que organiza el Instituto Newman. Como algunos ya sabéis y otros no, y por eso lo explico, esta es una continuación del Café Newman que tuvimos la semana pasada, donde nos estábamos preguntando, junto con Marcelo también, sobre la libertad. Y la libertad no como un tema filosófico, que también lo es y es muy importante, sino como la libertad concretada en nuestra vida. ¿Por qué es importante pensar sobre esto? ¿Qué nos estamos jugando cuando nos planteamos este tipo de preguntas? Y sobre todo, ¿qué respuestas podemos encontrar? Porque las preguntas están muy bien, pero lo que queremos son respuestas, ¿no? Que nos cumplan la vida y que nos ayuden a caminar. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a hacer Marcelo hoy. Marcelo es profesor de Humanidades de esta casa, además de filósofo, escritor. Bueno, ya le vais a conocer los que no lo hayáis hecho todavía. Y nada, y Marcelo lo que nos va a hacer es ayudar a hacer un recorrido en búsqueda de posibles respuestas. Os animo a que preguntéis todo lo que queráis, sin ningún tipo de vergüenza, a que seamos muy respetuosos con las preguntas que hacen los demás. Y nada, y si queréis preguntar algo, pues simplemente levantáis la mano y Marcelo os dará la palabra. O bueno, no sé si quieres tener luego un tiempo concreto de preguntas o quieres que vaya sobre la marcha. Ahora lo iré haciendo. Vale, muy bien. Y nada, sin más. Os voy a explicar el tema de los créditos, que imagino que estáis ahí pensando, pero yo ¿cómo me apunto a esto para que me deis los créditos? Bueno, pues al final de la sesión os pasaremos 2 códigos QR en un papelito, uno para la asistencia, ¿vale? Eso os llevará a un formulario, lo llenáis y listo. Ese formulario, cuando se acabe la sesión, se va a cerrar, ¿vale? Así que, bueno, se va a cerrar a las 2:30. ¿Vale? Pero para que lo hagáis, no digáis, ya pues ya lo hago esta tarde. Y luego otro código QR donde podréis descargar el trabajo que tenéis que hacer, ¿vale? Para recibir los créditos. Y ahí ya pone todo, dónde lo tenéis que mandar, qué día, hasta qué fecha, todo, ¿vale? Todo lo que necesitáis saber. Y si tenéis alguna otra duda después del minicurso, podéis escribir al Instituto Newman y estaremos encantados de responder vuestras preguntas. Y nada, sin más, os dejo con Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantado de estar con vosotros. Mirad, os voy a empezar hablando casi de las antípodas. Fijaros, en los años 80 había un programa de televisión, de humor, que presentaba un tal Emilio Aragón. ¿Os suena Emilio Aragón? ¿No os suena Emilio Aragón? Si es que soy ya, no de la generación pasada, de la anterior a la anterior. Bueno, pues Emilio Aragón se hizo famoso dentro de un grupo que eran los payasos de la tele, ¿no? que yo veía en mi infancia, que empezaron en blanco y negro, evidentemente, porque cuando yo era niño la televisión era en blanco y negro. Seguramente no hayáis visto los payasos de la tele, pero sí que os sonarán algunas de sus canciones clásicas, espero, como Susanita tiene un ratón, o La gallina turuleta. ¿Verdad? Eso sí que os suena. Habéis sido víctimas de la música de vuestros padres. Bien, pues Emilio Aragón tenía un programa de televisión, como os decía, en los años 80 o 90, no recuerdo exactamente, un programa de humor muy divertido que podéis encontrar en YouTube. Y siempre empezaba, o dentro del programa, no me acuerdo si era al principio, a mitad del programa, hacía como un informativo que siempre empezaba de la misma manera. Decía, buenos días, yo soy Emilio Aragón y usted no lo es. Bueno, pues de la misma manera yo soy Marcelo López Cambronero y vosotros no lo sois. Y esto que parece una banalidad y una obviedad es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de la libertad. Y cada uno de vosotros tenéis una experiencia de la libertad. Una experiencia que es la vuestra. La persona que está sentada a vuestra derecha o a vuestra izquierda no tiene la misma experiencia de la libertad. Y posiblemente es difícil incluso que se la podáis contar. Y por mucho que os esmeréis en que la entienda, la entenderá hasta cierto punto. Y siempre presumiréis que hay una cierta distancia entre el otro y vosotros. Pero, si os acordáis, yo dije en el minicurso una cosa muy atrevida. Yo dije que cada uno de nosotros, en la experiencia de la libertad que tenemos, que es única, que solo es de nosotros y que no es la misma que tienen los demás, puede profundizar en ella hasta llegar a comprender no solo su experiencia de libertad, sino qué es la libertad. Es decir, ese pozo común que nos permite utilizar una palabra como es libertad. Todas las palabras que utilizamos tienen que tener el asiento en una experiencia.
A veces es una experiencia muy sencilla, como si yo digo cafetera, y sabemos lo que es una cafetera porque todos hemos visto cafeteras. Pero hay otras palabras que a lo mejor no podamos señalar, no son materiales. Por ejemplo, la palabra amistad. Todos los que hemos tenido experiencia de la amistad sabemos qué es la amistad. Aunque nos cueste mucho decirlo, aunque nos cueste explicarlo, al menos podemos decir, este es mi amigo. De la misma manera, todos nosotros podemos decir que nuestra madre nos quiere. Y será difícil explicarlo y posiblemente no tengamos un hecho concreto que nos sirva para afirmar categóricamente que nuestra madre nos quiere. Pero tenemos un cúmulo de experiencias, una, otra y otra, cada una de ellas que podría tener su explicación particular. No, es que mi madre me ha hecho la cena esta noche. Y puedo decir, bueno, pero es que me hizo la cena esta noche a lo mejor porque quería conseguir esto o lo otro. A lo mejor de cada explicación particular puedo encontrar, o de cada hecho particular, puedo encontrar una explicación dándole vueltas a la cabeza. Buenas noches a todos. Pero lo cierto es que de todas las experiencias que tengo con mi madre a lo largo del tiempo, incluso en los momentos en que estoy cabreado con mi madre, hecho que también es una experiencia común en los seres humanos, solo puedo explicar esa relación con mi madre diciendo que mi madre me quiere. Porque de las experiencias que tengo que son únicas y personales, son experiencias que se dan en una base, que es nuestra humanidad. Y si nosotros podemos hablar de libertad, si nos interesa qué es la libertad, no es solo porque tenemos experiencia de ser libres, también porque tenemos el deseo de ser cada vez más libres. Y lo que yo quiero y lo que vamos a hacer hoy en directo es intentar, siguiendo la propia experiencia de cada uno, buscar esa base común que permita comprender a cada uno de nosotros la libertad propia, la de que tiene con su nombre y apellidos, con su biografía y la experiencia de libertad, o qué es la libertad también para los demás. Y lo vamos a hacer juntos, y lo vamos a hacer en directo. Esto no significa, evidentemente, que todos vayamos a llegar a la misma conclusión. Posiblemente no sería lo más adecuado que llegáramos todos exactamente a la misma conclusión. Pero sí que vamos a poder escucharnos unos a otros, irnos de aquí reflexionando sobre si esa idea de libertad que más o menos se ha ido plasmando, que yo estoy, y me arriesgo, completamente seguro de que en un porcentaje muy alto va a ser muy similar, porque aunque la experiencia sea de cada uno, hay una base común, como os digo, cada uno de nosotros podrá irse a su casa, podrá irse a otras clases de la universidad pensando en lo que han dicho los demás y en poder profundizar más y más en la experiencia de libertad que uno tiene. ¿Aceptamos el reto? ¿Sí o qué? ¿Lo hacemos juntos o no? Bien, pues vamos a ello. Vamos a intentarlo, a ver hasta dónde llegamos y qué sale. Por lo tanto, es una conferencia que no está propiamente preparada. Evidentemente he traído algunos testimonios que nos van a ayudar. He traído algunas aclaraciones conceptuales, pero que también tienen una base en la experiencia, que nos van a ayudar a entendernos mejor también a nosotros mismos, pero sobre todo lo que suceda hoy lo vamos a hacer todos nosotros juntos, a través de una serie de preguntas a las que vamos a intentar contestar. Por eso no le decía a Paula que después vamos a tener un turno de preguntas. Si da tiempo, si surge así, después tendremos un turno de preguntas libre. Y si no surge así es porque contestando a cada una de las preguntas que vamos a hacer, ha sido tal el debate que ha surgido que no nos ha dado tiempo a hablar más. Pero entonces es porque habremos hablado mucho. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Empezamos. Primera pregunta. Los padres de los que dependemos, ya os digo yo que toda la vida, si no económicamente, emocionalmente o de mil otras maneras, pero muchos de vosotros posiblemente dependáis ahora económicamente de vuestros padres, viváis en casa de vuestros padres, muchos de vosotros, otros no, pero aún así dependáis económicamente. Los que viváis en casa de vuestros padres tendréis que seguir sus normas en directo, y los que no viváis en casa de vuestros padres tendréis que seguir sus normas en diferido, más o menos, con más posibilidades de saltárselas quizás. Pero en todo caso, la pregunta es, ¿mis padres, que son una de mis primeras relaciones, me dan la libertad que me merezco? Tenéis la palabra vosotros. ¿Quién se anima? ¿Y qué micro tenemos para que podamos compartir toda la experiencia?
Desde control, ahí tenemos su micrófono. Ya os digo que si no hay voluntarios, hago yo voluntarios. ¿Eh? Hay un gran murmullo general y por ahí una palabra. Solo os pido, pero porque me gusta, y por todos, que os presentéis y bueno, quizá que digáis la titulación porque es muy bonito ver el baile de titulaciones, ¿no? Y muchas veces la titulación que expresa al final una vocación personal también tiene mucho que ver con las preguntas y las inquietudes. Así que si eres tan amable, no se te oye, dale caña al asunto. Bueno, soy Camila Martínez y estudio comunicación audiovisual. Y yo creo que los padres te dan la libertad que mereces dependiendo de cada límite que tiene cada padre. Al final, cada padre quiere que tú estés bien, que vivas una vida cómoda y segura. Y dentro de lo que cabe, dependiendo de ellos lo que quieran, para ti, te van a dar más o menos libertad. Por lo menos a mí me han dado la libertad de, por ejemplo, venirme a Madrid desde País Vasco sola, y yo creo que esa es una libertad que sí que me merezco y que, de hecho, no todos pueden tener. Así que yo creo que sí que, por lo menos a mí, sí que me dan la libertad que me merezco. Ok, es interesante porque cuando empezabas a hablar creía que me ibas a hurtar la pregunta, diciéndome que cada padre, según cómo lo ve, no, pero no, al final me has contestado así. Tú piensas que a ti te dan la libertad que te mereces. Bien, más, sobre todo este asunto de merecer la libertad, pero más opiniones. Yo soy Martina, de segundo de enfermería. Perdón un segundo, no sé si desde control, Daniel, me puedes dar más volumen a ese micrófono. Igual está al máximo, pero no lo oigo del todo bien. A lo mejor porque yo estoy del revés de los altavoces. Sigue, por favor. Y yo, respecto a la pregunta, ¿qué tipo de libertad merezco yo como estudiante, como hijo, como persona, para responder a esta pregunta? Porque entonces yo no lo tengo muy claro. Elígelo tú. Dime si te dan la libertad que te mereces, como hija, como estudiante, como lo que te dé la gana. Cuéntame. Como hija me dan libertad, pues me permiten hacer, según mis criterios, lo que me parece responsable o no, y bajo mis consecuencias, claro. Y pues como estudiante igual, no sé. ¿Alguna opinión más? Venga. Ahora nos va a ayudar un testimonio de una chica que nos va a hablar también sobre esto. A ver, que llegue el micrófono hasta aquella orilla. Cuéntame. Hola, soy Mónica, estudio enfermería, segundo. Y bueno, yo creo que en verdad, a ver, es un poco una visión rara, que no es en mi caso, porque en mi caso sí que me siento muy libre, pero en general, por lo que observo, yo creo que nuestros padres, en el hecho de nada más nacer, como que veo que nos restringen esa libertad, y sobre todo más en nuestra adolescencia, como que se sienten que somos parte de ellos. Es que no sé si me estoy explicando. Te estás explicando fenomenal. Como Y sigue, que le estás dando muy bien. Como que por ser nuestros padres se creen que somos suyos, en teoría les pertenecemos, y yo creo que en esa parte sí que restringen un poco esa libertad, y en la adolescencia es cuando más se ve. Y ya, que no es mi caso, yo estoy muy afortunada, pero sí que lo veo muchísimo en cualquier relación con mis amigas y tal. Y pues eso me sorprende porque digo, joder, porque yo sí soy libre, o lo que yo entiendo por libre con mis padres, pero como otras personas están con tanta poca libertad. Y ya. Me parece que su intervención es fantástica porque ha planteado un asunto interesante. O sea, ¿por qué los padres me dan más libertad o menos libertad? Yo he utilizado la palabra merecer, que es un poco provocativa, porque hasta qué sentido uno se lo merece y cómo se lo merece. Aquí nos han hablado de la idea real, de la que podemos tener experiencia muchos, de que muchos padres entienden que los hijos son de alguna manera suyos. ¿Y esto qué significa? Que cuando cuando el hijo quiere hacer su proyecto vital, los padres
dirigen ese proyecto vital porque creen que tienen ese derecho. Fijaros, os cuento una experiencia personal. Yo cuando acabé COU y era un buen estudiante, quería hacer filosofía. Entonces les dije a mis padres que quería hacer filosofía y mi madre me dijo que básicamente en las facultades de filosofía lo que se hacía era fumar porros y beber litronas de cerveza. Cosa que después comprobé que era cierto. Pero mi madre tomó la siguiente determinación. Me llevó, yo soy de Albacete, una ciudad pequeña donde se conoce habitualmente casi todo el mundo, y me llevó a ver a una amiga suya que trabajaba en la oficina de la UNED. No, de la UNED no. ¿Cómo se llama esto del paro? ¿Perdón? ¿El SEPE se llama ahora? Claro, si es que cambia de nombre yo no me entero. Gracias a Dios, porque no estaba en el paro. ¿No? Bueno, pues me llevó a ver a esta chica de la oficina del paro, que me enseñó un montón todos los expedientes que tenía de chavales pobres que estaban apuntados al paro y que habían estudiado filosofía. Porque mi madre lo que quería es que yo estudiara Derecho. Por una razón muy sencilla. Mi hermano era abogado, tenía un despacho de abogados y yo tenía ahí la vida hecha, ¿no? Así que mi madre veía que era un camino razonable para mí. Pero yo estudié Derecho porque fui un hijo obediente. Cuando acabé Derecho, rompí lo que fue una situación dolorosa con mis padres y me fui a estudiar filosofía. Incluso sin que ellos me mantuvieran, aunque al final me ayudaron un poco. Pero sentí que realmente mis padres estaban vehiculando mi proyecto vital y que eso era injusto. Que eso era injusto. Que la libertad exige un equilibrio con la responsabilidad. Y que sí es verdad que cuando somos niños, como no podemos tener responsabilidad, ¿no? y hacemos las cosas sin tener en cuenta las consecuencias, como se nos ha dicho, nos dan poca libertad, eso poco a poco tiene que ir cambiando. Os cuento otro ejemplo. A mí me duele mucho cuando mis hijos me dicen que el colegio es una cárcel. Y me lo dicen mucho, que el colegio es una cárcel. No diré a qué colegio van. No está siquiera en Madrid. Pero, ¿qué están diciendo los niños cuando el colegio es una cárcel? Cosa que a otros padres les enfada mucho. Lo que están diciendo es algo muy sencillo. Es un lugar donde tengo mucha responsabilidad y muy poca libertad. Muy poca libertad. Eso es una cárcel. Un lugar donde se me exige que cumpla un montón de requisitos, donde me están organizando la vida, donde me dicen lo que tengo que hacer, donde además si no lo hago tengo consecuencias, me pueden sancionar, me pueden suspender, me pueden hacer un parte, que es lo que se hace ahora, o incluso ya creo que ya no se puede expulsar de clase, pero bueno, hay sus medidas coercitivas y sin embargo no tengo libertad. Eso es una cárcel, ¿sí o qué? ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Claro, cuando nosotros sentimos que alguien se apropia de nuestra vida, bien nuestros padres, puede ser nuestra pareja también, puede ser algún amigo muy dominante, a veces sentimos que está entrando demasiado, empezamos a sentir esa sensación de que nos están comiendo el terreno, de que de alguna manera nuestra vida puede llegar a convertirse en una cárcel. Bien, vamos a escuchar el testimonio de una chica un poco más joven que vosotros, pero que me ha parecido muy interesante sobre este asunto. Este nos lo va a poner desde el control Daniel, que es un fiera con las máquinas estas que yo no entiendo. Fui a la presentación de un documental de KCO. Es un rapero que me encanta, me hace sentir súper bien y fuimos y tal. Y es verdad que era un lunes, pero después de haber terminado los finales decía, joder, lo he aprobado todo, no sé qué, pues me dijo mi madre, te lo mereces, tal, puedes ir. Y total que fui y al final el documental duró más de lo que pensábamos y nos quedamos a hacer unas fotos con él y tal y resulta que se nos hizo tarde y yo me iba a quedar a dormir a casa de un amigo. Y entonces mi madre me dijo, es que yo creo que te has pasado. Y fue como, pero vamos a ver, he estado trabajando más que nunca para sacar unas notas, unas cosas que me hagan feliz a mí, pero sobre todo que se hagan feliz a vosotros, porque al final eso es algo que también, por mucho que nuestros padres no nos pongan presión para eso, es algo que nosotros queremos, el que nuestros padres digan, joder, qué orgulloso estoy de vosotros. Ok. Hay un montón de cosas que comentar de este vídeo, pero no voy a decir nada para que podáis hablar vosotros. ¿Qué os parece el testimonio de esta chica? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué os ha provocado? Por aquí enseguida se ha lanzado como un resorte. ¿Qué tal? Yo soy Carlos, estudio oficio y yo la verdad que entiendo bastante a esta chica. Ah, qué bien. Porque creo que al final, en vez de pensar muchas veces en nosotros,
nos dejamos influenciar por lo que dicen nuestros padres, nuestros familiares o lo que sea, y porque ellos estén felices en vez de hacer lo que realmente nos apetece. Entonces yo creo que ellos siempre como que nos comparan con, bueno, hermanos, otros familiares, tal. A mí, por ejemplo, me ha pasado siempre y creo que eso es un error a la hora de educar a un hijo, porque al final le estás educando de forma que a ti te haría feliz que fuera, no de la forma que podría ser feliz él mismo. Entonces, pues eso. Ok, súper interesante la conexión que ha aparecido aquí, que tú has tomado de la mano, sobre la idea de felicidad. O sea, de repente aparece la idea que esta chica, no recuerdo el nombre, dice casi sin darse cuenta y que tú has secundado de la conexión entre la libertad y la felicidad. Y de que esa conexión entre la libertad y felicidad tiene como dos aspectos. Por un lado, el ser feliz yo, y por otro lado, como ella dice, también hacer felices a los demás. ¿No? ¿Es así o no? Yo me pregunto. Yo creo ¿Tenemos que que afecta. ser libres? Un segundito, ahí enseguida hablas. ¿Tenemos que ser libres para ser felices nosotros, para hacer felices a los demás? Y me callo, ¿qué hablas tú? Sí, claro. O sea, yo creo que al final, cuando tú quieres a una persona, también te hace feliz sentir que esa persona lo está. Entonces, mira, yo tengo un ejemplo. A mí, por ejemplo, me encantan los coches, las motos y demás, y me encanta la velocidad. Entonces, por ejemplo, a mí me hace muy feliz ir a circuito y tal, y mis padres, por ejemplo, lo pasan mal. Entonces, yo, aunque esté haciendo una cosa que a mí me llena muchísimo, en el momento que lo estoy haciendo, sé que ellos sufren. Entonces, al final, no me dejan vivir la experiencia como la viviría si tuviera su apoyo. Y yo creo que eso está focalizado a todo, en tus estudios, en tu trabajo, en tu día a día. Tú tienes un grupo de amigos y cada vez que llegas a casa tienes ruiditos en la cabeza porque no están de acuerdo con ello, y tú haces lo que a ti te apetece, pero nunca estás al 100% disfrutándolo, porque esas personas que tú quieres no te apoyan. Entonces, yo creo que afecta un poco todo. Yo creo que para ser feliz realmente tienes que sentir que tú eres libre, pero también que las personas que tienes a tu alrededor te apoyan esa libertad, o sea, que están de acuerdo con que tú tienes que tomar ese camino para ser tú. Joder, está fenomenal, porque fijaros lo que nos está diciendo. Enseguida nos ha dicho que la libertad tiene que ver con hacer lo que a uno le apetece, pero que eso no es bastante. O sea, necesitamos como algo más. Necesitamos algo de los otros. Necesitamos que lo que a mí me apetezca me hace feliz, pero esa felicidad también depende de la forma en que los otros, sobre todo no los otros cualesquiera, sino ciertos otros, tengan de la reacción que ellos tengan o de la manera que tengan de mirarnos cuando hacemos lo que nos apetece hacer, ¿no? Por eso, muchas veces, bueno, lo puedo hacer con una pregunta general. Aquí no hace falta contestar con el micrófono, solo levantar la mano. ¿Cuántos de vosotros ocultáis cosas a vuestros padres? Esto no se está grabando, solo me graban a mí, ¿eh? Además, os voy a decir una cosa, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Que a lo mejor no habéis pensado, ¿eh? Que a lo mejor no se os ha ocurrido. Que es que lo saben, ¿sabéis? Que ellos se han dado cuenta ya. Bien, pero ahora sí que os hago una pregunta para que me conteste quien lo desea, ya que veo que todos, había tantas manos que no sé si alguien no ha levantado, ¿no? Al que no haya levantado la mano, lo propondremos para su canonización cercana. Ahora sí que os hago una pregunta, para que conteste quien se atreva, quien tenga los arrojos para hacerlo. Aunque es una pregunta muy sencilla y que todos podríamos contestar. ¿Por qué le ocultamos cosas a nuestros padres? Si me incluyo. ¿Por qué? Por aquí hay una chica que lo tiene súper claro. Aquí delante. Hola, soy Marta y estudio Humanidades. Callaros, que no lo oigo, es que oigo regular. Sí, es que encima hablo bajito, aunque tenga el micro. Pues a ver, yo pienso que ocultamos cosas a nuestros padres porque realmente tenemos la conciencia de que están mal. Aunque no estén mal para nosotros, sabemos que para ellos sí. O sea, para ellos no es justo lo que estamos haciendo. Y respondiendo un poco a lo que decías antes también, si nos dan libertad o no, nos dan libertad dependiendo de lo que ellos consideran justo o injusto. O sea, nos dejan elegir durante una etapa de nuestra vida entre lo bueno y lo mejor, no entre lo bueno y lo malo. Quizá porque todavía no tengamos la conciencia clara de qué es lo bueno y lo malo y según vayamos creciendo lo vamos adquiriendo.
Eso es lo que pienso. Bien, es fantástico. A mí me gusta mucho esta idea de elegir entre lo bueno y lo malo. Siempre me ha parecido, cuando daba clases de ética, que es un poco, con perdón, ridícula. O sea, nosotros no elegimos entre lo bueno y lo malo. Vamos, el que tenga lo bueno y lo malo y elija lo malo es que es tonto. El que elige cualquier cosa es porque piensa que es lo bueno. Aunque eso bueno le genere mil dudas, problemas de conciencia, dificultades, pero lo elige porque cree que es lo bueno. Lo bueno por algún sentido. Y lo bueno a lo mejor no en su completa pureza. O sea, si yo quiero salir una noche de fiesta hasta las 3 de la mañana y al día siguiente tengo que trabajar, yo digo, "Buah, es que llevo sin salir no sé cuánto tiempo. Yo debo de salir desde que Emilio Aragón presentaba aquel programa en los 80. Pero voy a salir, a pesar de que sé que por otros aspectos. Pero es que la vida no es blanca o negra, tiene muchos colores. Y muchas de las cosas que hacemos pueden ser buenas, por ejemplo, para nosotros, y sin embargo no ser tan buenas para otros como para nuestros padres. Y eso genera una tensión entre lo que yo quiero hacer y lo que mis padres esperan que haga. Y conforme la vida va avanzando, esa tensión va siendo mayor, hasta que un día sueltan la correa. Va siendo mayor, ¿por qué? Porque cada vez yo quiero ser más yo. Y mis padres siguen pensando que no tengo todavía la suficiente autoconciencia para poder ser definitivamente yo. Y entonces van ahí estirando la correa. Bien, ¿cuántos de vosotros, de los que muchos de aquí seguro, sacaréis buenas notas en cierto sentido, aunque sea un poquito, os esforcéis por sacar buenas notas para ganar libertad? Por ahí veo unas cuantas manecillas. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres necesitamos elementos, algunos criterios para saber cuándo nuestro hijo empieza a ser responsable. Y sin duda, ser capaz de hacerse cargo de los estudios es una manera de coger las riendas de su vida, de asumir una responsabilidad. Y ahí nos van demostrando que están siendo merecedores, por decirlo así, de una mayor libertad. No es el mejor elemento, no es el único elemento de juicio, pero muchas veces se convierte en uno. Daniel, devuélveme mi pantalla. ¿Qué experiencia tengo de la libertad? Vamos a empezar ya con preguntas grandes. Porque lo que estamos diciendo es que de la libertad tenemos experiencia. Y de que siguiendo hasta el fondo esa experiencia de la libertad, que cada uno tenemos, y es nuestra, subjetiva, si queréis decirlo así, podemos llegar a una idea de la libertad compartida, objetiva, si queréis decirlo así. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos, y tomándonos la vida en serio, es ¿qué experiencia tengo yo de la libertad? No hace falta que me contéis las profundidades de vuestra vida, pero seguro que muchos de vosotros no. Todos podéis contarme experiencias, hechos, cosas de vuestra vida en las que os habéis sentido libre y explicarme por qué. ¿Quién se lanza? Ahí, no te veía. Es que según me muevo porque según me mueva veo unos o a otros por los focos. Aquí te veo. Hola, soy Fernando, de segundo informática, y yo generalmente me he sentido muy libre toda la vida. Sí que es un poco relacionado con lo que has dicho antes de tener que ganársela, porque siempre he tenido que sacar muy buenas notas para poder ir ganándome la confianza de mis padres. Y actualmente, por ejemplo, si salgo a cualquier lado, mi madre no tiene ningún problema. Lo único que sí que tengo que... Porque, hombre, son padres y se preocupan por ti. Entonces, de vez en cuando puedes confirmarle que estoy bien, cosas de ese estilo. Pero lo que es el tener que ocultarle algo, nunca me ha pasado ese problema, porque con poder contárselo, explicarle lo que voy a hacer, independientemente de lo que sea. Hombre, a ver, si me voy a meter heroína en un callejón, pues igual se preocupa un poco, pero lo que es... Pero no ha pasado y no se lo has tenido que contar, ¿no? De momento no. Vale. Está en el horizonte de tu libertad, ¿no? Entonces, lo que es, por ejemplo, salir a una discoteca, salir a tomarme unas copas, no tiene ningún problema porque está la confianza de yo poder decírselo, ella entenderlo y que ella, el momento de saber que yo estoy ahí y que yo le he dicho, oye, estoy aquí y tal, estoy bien, voy a ir a casa en X horas o puede que me retrase y llegue a las 5 de la mañana. No tiene ningún problema porque ella tiene la confianza en mí de que yo voy a ser responsable y que yo voy a llegar a casa bien. En plan, está la confianza de que ella sabe que yo voy a hacer lo que le he dicho que voy a hacer. Y el problema de que, por ejemplo, yo le llegase a ocultar algo es que ella sí sabe que yo le estoy ocultando cosas, porque al final los padres se acaban enterando de muchas cosas, se enteran de que les ocultas cosas. Y si ellos no tienen la confianza en ti de que les estás ocultando cosas, pues se te va a complicar muchísimo más la vida, porque ellos ya dicen, oye, puede que estés en casa de tu novia o
o de qué, porque no van a saber absolutamente nada. Entonces creo que sí que hay que intentar ganar esa confianza y poder decirles lo que vas a hacer para que ellos no tengan ningún problema contigo. 2 preguntillas, no dejes el micrófono. Una para ti y otra ya en general. La primera es, cuando dices que ella confía en que voy a llegar a casa bien, ¿a qué te refieres? En plan, si yo le digo, voy a salir de copas, estoy a las 9 y a las 5 o 6 de la mañana estoy vuelta en casa. Que ella, por ejemplo, sepa que no voy a quedarme tirado en medio de Madrid con un coma etílico mientras me está recogiendo una ambulancia, porque estoy al borde de la muerte. Eso es lo que confía en que no vaya a ocurrir. Pero si llego un poco... voy a decir tinky winky. Llego un poco contentillo a casa y tengo que ir a la cama directo porque estoy muerto, o como si me ponga a vomitar en el baño, tampoco pasa nada. Le pasa a cualquiera. Bien. Pero que ella eso lo entiende porque es salir de copas, o sea, se le puede desmadrar un poco a cualquiera, pero que tampoco acabe muerto en una acera. Que no lo oigo y me interesa un montón. Ok, pero fijaros, ha salido un tema que me parece muy interesante. Ha salido un tema que me parece nuclear, súper interesante. Porque, ¿cómo te llamabas? Perdóname. Fernando. Fernando, es que al principio... Fernando nos ha dicho, bueno, que tiene una relación así de estupenda con sus padres, de comprensión y confianza mutua, ¿no? Pero también nos ha contado que, bueno, que es normal que tenga que decirles un poco dónde está, qué va a hacer, dar explicaciones, por decirlo así, antes de salir y quizás durante el proceso, porque sus padres es normal que se preocupen por él. Y yo me hago una pregunta como la cara B de la moneda. Si nosotros sintiéramos, que a lo mejor por desgracia hay personas que así lo sienten, que nuestros padres no se preocupan por nosotros o que uno de nuestros padres no se preocupa por nosotros, ¿seríamos igual de libres? Esta es de tela, pero por ahí hay un valiente. ¿Quién? Ah. Yo creo que no. Pero también opino una cosa que no estoy de acuerdo con Fernando sobre lo que ha dicho. Que es que no todos los padres son iguales y tú a lo mejor le puedes contar las cosas a tu padre, pero hay gente que a lo mejor viene de otro tipo de familias que sus padres no les permiten nada. Vamos, no es mi caso, yo hago lo que me da la gana, pero... No, pero... Que quede claro, ¿eh? Ay, perdón. Pero yo, por ejemplo, tengo un par de amigas mías que vienen de familias que están muy, muy chapadas a la antigua y, por ejemplo, no le dejan salir con chicos o no le dejan volver a casa más tarde de las 10. Entonces, yo creo que ese tipo de personas no lo tienen tan fácil. O sea, una persona que con 23 años, como es mi caso, por ejemplo, como vive con sus padres, tiene que estar en casa a las 10, pues yo entiendo que la chica le engañe, porque o si no puede tener pareja, por ejemplo, que tiene que darle su padre el visto bueno, pues no se lo facilitan tanto. O sea, no todo es ganarte la confianza de tus padres, sino que cada persona viene de una familia, de una ideología. Hay también familias superclasistas, por ejemplo, y que si tú te mueves con gente de nivel social al tuyo, no lo llevan bien. Entonces, yo creo que no se puede comparar o poner un ejemplo concreto sobre eso. Y luego sobre la libertad de lo mismo. O sea, la libertad yo creo que también te la puedes ganar, pero también la puedes perder totalmente siendo sincero con ellos. Si a ti te gusta salir de fiesta y beber y a tus padres les gusta que bebas y tú se lo cuentas, a casa. O sea que no, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, has matizado y el matiz es interesante, ¿no? Pero yo te he hecho una pregunta y tú la has utilizado como la puerta para decir lo que quieres decir. Has dicho, claro, me has dicho, yo le voy a contestar a Fernando porque es lo que me da la gana, ¿no? Porque hace lo que te da la gana. Pero has empezado diciendo, yo creo que no somos igual de libres si nuestros padres no se preocupan por nosotros. Y quiero que me ahondes en esta idea. ¿Por qué has dicho que no? Pues porque, bueno, yo creo que al final, no sé si todos, pero casi todos necesitamos su apoyo y yo creo que muchas veces si no tuviéramos esa referencia ahí, perderíamos nosotros mismos la propia libertad. Es decir, yo creo que hasta que no cumples cierta edad no tienes suficiente cabeza y tomas muchas decisiones que pueden hacerte perderla. O sea, yo creo que al final, cuando estás creciendo, cuando tienes muchas incitaciones, te influencias mucho por la gente y tal, y si no tienes nunca esa referencia ahí, al final yo creo que te la acabas toñando. Pero esa referencia, tal y como lo has contado, parece la referencia del tipo. Resulta que me he quedado en coma etílico en mitad de Madrid y mi madre llama a la ambulancia. O resulta que necesito dinero y mi madre me apoya. Y no va un poco más allá. O sea, no
la libertad que nosotros tenemos no está muy relacionado con que alguien nos quiera, con que sentir que realmente, o sea, con sentir la experiencia de ser queridos. Sí, No- también. Sí, no, si quieres habla. Yo es que como te has quedado un poco parado. No, a ver, yo quería decir una cosa y es que creo que se están mezclando cosas, porque la pregunta era si mis padres pasasen de mí, si yo seguiría siendo libre. Entonces, yo creo que con la edad que tenemos, ya tenemos un criterio, o deberíamos tener un criterio para ser libres, ¿no? En nuestra libertad, saber qué podemos hacer, qué no, y si somos felices haciéndolo o no, que bueno, tiene que ver con el libertinaje y tal. Pero yo creo que eso, con la edad que tenemos, ya no se trata de si seguiría siendo igual de libre, porque yo, por ejemplo, seguiría haciendo lo mismo en mi libertad y seguiría siendo libre, me sentiría igual de libre, solo que a lo mejor no sería feliz, porque al final mis padres son personas que me importan, a las que quiero, y quiero que cuenten conmigo, o que les interese mi vida, o que se preocupen por mí. Entonces yo creo que tiene que ver una cosa con sentirse lleno y sentirse feliz, y no tanto de si soy libre o no. Al final, es lo que digo yo, vamos, esa es mi opinión, no tiene que coincidir, pero yo creo que sería igual de libre, solo que me sentiría vacía, me sentiría triste porque, no sé. Vamos a darle ese asunto, me lo has puesto votando. Porque esto es interesante. Resulta que tú dices que yo me sentiría igual de libre, pero no me sentiría llena, no me sentiría feliz. Si yo, vamos a poner un ejemplo tonto. Yo quedo con unos amigos para ir a jugar al fútbol, ¿no? Y resulta que voy a jugar al fútbol y la manera en que tienen de organizarse, la manera que tienen de tratarse, lo que hacen después del fútbol, en fin, que no me siento cómodo, no me siento pleno, no me siento feliz con ellos. ¿Voy otra vez a jugar al fútbol con ellos? ¿Qué hago? No voy, ¿o qué? Si no me siento a gusto, si no me siento cómodo, no porque lo diga conceptualmente, es que no me apetece, ¿verdad? Si yo puedo afirmar realmente que soy plenamente libre y que ese ejercicio pleno de la libertad no me hace feliz, ¿puedo realmente decir eso? Sí. Dale caña, pásame el micro. Que este está lanzado. Venga, dale. Que sí, claro que puedes. Si tú estás a gusto contigo mismo y tienes la oportunidad de tomar tus decisiones, claro que puedes ser feliz. Perdóname. Yo he dicho, soy completamente libre, puedo tomar las decisiones que me dé la gana, pero no me siento a gusto conmigo mismo, no me siento pleno, no me siento feliz. ¿Qué está pasando ahí? Pues que entonces no eres libre totalmente, porque no estás a gusto. Claro. Luego la libertad no es solo hacer lo que me da la gana. La libertad tiene que ver con otro tipo de emociones, con emociones que además van como a largo plazo, como esa felicidad, esa plenitud. Es decir, yo puedo limitar mi libertad, puedo limitar lo que hago para hacer felices a mis padres, porque la felicidad de mis padres y mi felicidad no están una aquí y la otra aquí, sino que tienen una cierta relación. Igual manera que lo que tengáis novio o novia. Yo no puedo pensar que mi felicidad y la de mi pareja son algo completamente diferente. Si yo hago lo que me da la gana y la persona a la que quiero y que me quiere por eso está triste, yo siento afectada mi libertad. Y empiezo a pensar, ¿es justo esto? O sea, ¿hasta qué punto la unión de esas dos libertades para la plenitud mutua supone unas ciertas limitaciones, unos ciertos cambios, unas ciertas actitudes? ¿Sí o no? ¿Tiene esto sentido? Luego, lo que quiero deciros es que ha surgido la idea de que la libertad es hacer lo que me da la gana, y yo la apoyo. Libertad es poder hacer lo que me da la gana. Pero al mismo tiempo surge la idea de que no es solo eso, de que hay algo más, de que muchas veces hago lo que me da la gana y sin embargo no me siento pleno, no me siento feliz, porque hay otros condicionantes, hay algo más que hacer lo que me da la gana. Bien, ahora iremos más sobre ese tema y seguiremos profundizando, pero hemos visto pocas experiencias de la libertad. Quisiera alguna más. ¿Alguien? Por aquí delante. Marta era. Ya os digo a los tímidos que si seguimos rebotando entre Marta... ¿Cómo te llamabas tú? Perdona, ¿Carlos? Yo, Carlos. Carlos. Si seguimos rebotando entre Marta y Carlos, enseguida empiezo a disparar, como un pistolero, ¿eh? Así que iros animando. Sí, yo con esto ya no hablo más. No, puedes hablar todo lo que quieras. Ellos tienen que hablar también. A ver, yo es que con esto que estás diciendo me viene a la cabeza la mayor experiencia de libertad que he tenido yo en mi vida. Sí, silencio, ¿eh?
bueno, no voy a contar las tripas, pero sí estuve pues durante un año entero metida en una situación que de alguna manera elegí yo y que me estaba consumiendo. Y decidí no contárselo a mis padres y en el fondo, según iba pasando el tiempo, yo recuerdo que sentía que no podía contárselo porque si se lo contaba no me iban a querer igual o su mirada sobre mí iba a cambiar, ¿no? Que ya no iba a ser la misma para ellos. Entonces decidí alargar pues, este engaño durante un año entero y cada vez me sentía menos libre y eso que elegí yo no contarlo, pero me sentía cada vez más esclava de esa decisión. Y la mayor experiencia de libertad que he tenido en mi vida, que se me ha quedado grabada, fue el decidir contárselo, el vencer ese miedo, contarlo y reconocer que su mirada no solo era la misma, sino que era pues con más amor todavía, ¿no? Entonces entiendo que no todo el mundo a lo mejor habría tenido esta experiencia con sus padres, por desgracia, pero para mí la mayor experiencia de libertad se ha dado en el amor, ¿no? En el sentirme querida en una elección que no estaba bien tomada. Me parece un testimonio espectacular, porque yo digo, y ya os he dicho que lo defiendo, aquí, donde sea, que la libertad es hacer lo que me da la gana, pero no sin más. Porque tenemos toda la experiencia de que haciendo lo que nos da la gana somos menos libres. Tenemos toda la experiencia de que haciendo lo que nos da la gana aparece luego una tristeza, una arenilla en el corazón. Una señal que nos da nuestro cuerpo, nuestra mente, de que ese no es el camino. Y entonces nos damos cuenta de que podemos decir claramente que lo hemos elegido y sin embargo no hemos sido libres. ¿Cómo pasa esto? De eso es de lo que quiero que hablemos ahora. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque vamos a ver un vídeo que nos va a poner Daniel, que va a introducir algunos elementos más para que entendamos estos elementos más que se acumulan cuando nosotros hablamos de la libertad. Daniel, no te veo, pero tienes que estar por ahí por la pecera. Sí, ahora te veo. Dale caña. Los liberales clásicos no creen, en general, hay distintas discusiones en esto, pero en general no creen que la riqueza tenga algo que ver con la libertad. De hecho, hoy día lo vamos a tener en el debate después, pero la idea de que la riqueza es la fuente de la libertad, que se suele decir los pobres no tienen libertad, por ejemplo, se suele decir que los que no tienen ciertos medios no tienen libertad, o tienen una libertad puramente formal. Bueno, esa idea es más propia del marxismo que del liberalismo. Aun cuando hay corrientes que hoy día se denominan liberales, como Amartya Sen y otros pensadores, que sostienen que tienes que tener ciertas capacidades básicas para perseguir tus fines, de lo contrario no eres libre. Bueno, el liberalismo clásico no cree en eso. El liberalismo clásico cree que poder y riqueza es una cosa y pueden ser deseables, nadie está diciendo que no, y que libertad es otra cosa. El concepto de libertad desde el punto de vista de la tradición clásica es un concepto político. Se refiere fundamentalmente a una relación de unas personas con otras. Implica límites, por lo tanto. No es el concepto mecanista de libertad de Thomas Hobbes. Mucha gente sostiene que nosotros venimos de la línea de Thomas Hobbes y el Leviatán, que básicamente la libertad consistiría en la ausencia de cualquier impedimento. La libertad no es la ausencia de cualquier impedimento. Desde el punto de vista de esta tradición, la libertad es la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, que es otra cosa. Hobbes pensaba que si tú en un camino te encontrabas con una roca que no te dejaba pasar, tenías una restricción a tu libertad. ¿Ok? Porque tenía un concepto que él había tomado de las leyes de la inercia de Galileo de libertad. Ustedes saben que las leyes de la inercia de Galileo proponen que un objeto se seguirá moviendo hasta que otro lo detenga, ¿sí o no? Bueno, ese es el concepto mecánico de libertad que inspira la obra de Hobbes. Pero John Locke, que es el padre del liberalismo clásico desde el punto de vista de la filosofía política, lo que dice es no. La libertad es un concepto político, es un concepto que se da en una comunidad política y por lo tanto no tiene ningún sentido, y esto lo digo yo, hablar de libertad en el caso de un Robinson Crusoe o en el caso de Tom Hanks perdido en la isla El Náufrago. Tom Hanks no tiene un problema de libertad. ¿Quién vio la película? Supongo que todos la vieron. Bueno, y si no, Robinson Crusoe todo el mundo lo conoce. No tienen un problema de libertad. Pero tienen un problema económico, ¿cierto? Porque tienen que proveerse los recursos para poder subsistir, alimentarse, para empezar a hablar. Pero no tienen un problema político porque no viven en una comunidad. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de libertad en la tradición liberal en el caso de Robinson Crusoe o de Tom Hanks perdido en la isla del náufrago.
No tiene ningún sentido. ¿Ok? Y esto es lo que muchos críticos del liberalismo no entienden, porque confunden el concepto de libertad con el concepto del poder efectivo de conseguir tus fines. Y de hecho, un filósofo americano, John Dewey, que es más bien de izquierda, progresista, definía la libertad como el poder de conseguir tu objetivo. Cuando tú entiendes la libertad como el poder efectivo de conseguir tus fines, necesariamente la estás identificando con capacidades, y dentro de esas capacidades implica la posibilidad de que tú tengas medios materiales. Entonces la promesa socialista es: yo los haré libres en la medida en que yo les voy a proveer a ustedes de bienes materiales, porque obviamente el rico tiene más libertad porque tiene más opciones que el que tiene menos. Sin embargo, si ustedes son esclavizados por un multimillonario, digamos, o por un rey, que les da todas las comodidades materiales y viven en el palacio, son menos libres que una persona que vive en el campo, muy pobre, y que dentro de los escasos recursos que tiene, puede elegir qué fines va a perseguir. ¿Sí o no? La libertad y la riqueza son cosas distintas. Bueno, este vídeo tiene para pasarnos 3 días, pero no voy a decir nada. Disparad vosotros primero. Impresiones, cuestiones, dudas, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? Bueno, soy Alba y estoy estudiando Ingeniería Informática, pero para mí una falta de libertad ha sido no poder estudiar el doble grado por falta de dinero. Entonces yo creo que en mi caso y en mi familia el no tener tanta libertad económica como pueden tener otras personas me ha quitado la libertad de yo poder estudiar un doble grado. Entonces yo creo que depende también de tus gustos y del estilo de vida que quieras llevar. El nivel económico sí que afecta mucho a tu libertad, porque si una persona, para poder estar en una casa comiendo arroz y pollo, tiene que estar trabajando 12 horas al día, con 2 trabajos o 3, entonces esa persona para mí no tiene libertad, porque tiene que elegir entre comer o salir de fiesta. Y eso para mí no es libertad, es tener tantas dificultades económicas que no pueden decidir. Interesante. ¿Quién opina lo contrario? ¿Quién no lo ve igual? ¿Hay una relación entre tener capacidad económica y libertad absoluta que te limita? Por allí tenemos una mano. ¿Tú también querías? A ver, me voy para acá para verte bien, que me ¿Querías? gusta ver a quién habla. A ver, ¿por dónde? Aunque no Aquí. respondas. Hola. Uy, Dios. ¿Dónde estás? Creía que era otra persona. Hola. Levanta la mano. Ah, ok, vale. ¿Lo habías pedido la mano tú también por allí, Sí. verdad? Es que la cosa Vale, ahora... es... Sí, es que sí, la luego cosa se lo es pasamos. Dime. Que... que yo estoy a favor de lo que dice esta chica, pero... Perdona, yo Isabel, estudio diseño y publicidad. Yo quería decir que estamos aquí para hablar de la libertad, pero es que en realidad nunca lo vamos a llegar a tener completamente. O sea, si quieres ser totalmente libre, necesitas amor, pero si no tienes amor no eres totalmente libre. Es que así podemos estar 3 días. Bueno, chicas, que te dijeron que era fácil esto. No es nada fácil, pero yo sí que creo que el dinero tiene algo que ver con la felicidad. O sea, sinceramente, yo veo a una persona que trabaja 12 horas, como lo que dice ella, en el campo. Vale, sí es feliz, tiene libertad, pero no me fastidies. O sea, me gustaría a mí, yo qué sé, ser Steve Jobs y irme con mi yate a Italia y pasármelo guay, ¿sabes? O sea, tiene que tener todo circunstancia. Entonces, nunca vas a ser feliz del todo y nunca vas a sentir amor del todo, y son 2 conceptos que no se pueden correlacionar entre sí para siempre, no sé. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Hola, Voy a dejar que gracias. hable tu compañero y seguimos charlando. Hola, buenos días. Yo me llamo Idris. Y ¿Cómo te llamas? Idris. Ah, Idris. Sí, Idris. Nos conocemos. Nos conocemos, ¿Qué tal? sí. Bueno, yo la verdad es que creo que habría que diferenciar primero que nada entre la libertad de obrar, ¿no? Que sería la autonomía, que eso sí desde luego está bajo unos ciertos estándares, porque cualquier persona querría volar de aquí, yo creo, ¿no? Al menos algunos hemos soñado, yo por lo menos he soñado que vuelo y es increíble.
pero si libremente me puedo tirar desde el 5º piso de este edificio, ¿no? Pero si no tengo la capacidad de hacerlo, pues... De este no. ¿Perdón? Que de este no. Ah, de este no, porque no hay 5 pisos, ¿no? Vale, bueno, un poco... Pero igualmente la idea está ahí de fondo, ¿no? Y luego, por el contrario, la libertad que creo que es la que se está hablando aquí, más bien es una libertad interior, que va mucho más allá que esas fronteras materiales. Porque es verdad que el dinero te ayuda a poder adquirir cosas, pero eso no te asegura que tengas la libertad. Si yo fuese una persona con mucho dinero o mi compañera fuese Steve Jobs, tendría que cuidar la empresa y le esclavizaría. Y vería que el día de mañana el procurarse los placeres que ella querría o incluso hacer lo que le plazca no es pues ni sustentable ni viable, porque va a tener otras prisiones, si quieres, que le van a limitar esa libertad. Y muchas veces, y esto ya es una experiencia personal, me ha tocado compartir con gente que o bien tiene una discapacidad física, y he podido entrevistar a una chica que, por ejemplo, se llama Meme Alsina, posiblemente aquí algunos han escuchado hablar de ella porque sí son medio popular en las redes sociales, y también me ha tocado convivir con gente de muy escasos recursos. Yo soy mexicano y ahí yo he podido ir a pueblos pues olvidadísimos, ¿no? Y con gente que apenas tiene para comer, y sin embargo noto en ellos una libertad, y en ese sentido asociada a la libertad, una felicidad mayor de la que yo tengo ahora, que puedo viajar, que puedo salir de mi país, conocer nuevas cosas, que también tengo libertad y felicidad, pero en un nivel distinto. Entonces, muchas veces, ya para zanjar el tema, creo que la libertad que nosotros entendemos como libertad material limita la verdadera libertad, que es la interior, porque dentro de nosotros pueden suceder muchas más cosas de las que pueden suceder fuera, y es al final lo que interesa. A mí la verdad, Idris, no me gusta tanto hablar de diferentes libertades, porque cuando hablamos de diferentes libertades, como si fueran cajas distintas, parece que podamos elegir. A mí me gusta más hablar de grados de libertad. Un grado de libertad supone que, de alguna manera, el grado superior algo pide del grado inferior. O, dicho de otra manera, mandando la pregunta al público e intentando reflexionar sobre este asunto. Hay un tema que Axel, que es un crack, hablando en público y muy interesante escucharle, dice... no tiene sentido hablar de si Robinson Crusoe es libre o no es libre en la isla. Yo no estoy de acuerdo con él. Me hago la pregunta, creo que sí que tiene sentido. ¿Podemos decir que Robinson Crusoe es libre en la isla, incluso aunque tenga una libertad interior espectacular? ¿Qué pensáis vosotros? Por aquí. Espera, ten paciencia. A mí también no me gusta nada estos tiempos, pero... es que si no, nos oímos tú y yo y 4 más. Menos le gustará a la pobre Paula, que va ahí con prisas. A ver si os hace llegar el micrófono. ¿Quién? ¿Quién es? Aquí. Ahí está. Gracias. O sea, yo opino que es libre en la isla, pero no es libre de salir de la isla, porque no tiene los recursos para hacerlo. Y bueno... no sé, eso, ya está. Ay, dame caña, me has dejado alucinando con la distinción, que me parece muy interesante. Claro, o es sea, libre en la isla, pero no es libre de salir de la isla. Él Dale puede caña. hacer absolutamente todo lo que quiera en la isla, porque no tiene ningún gobernante o lo que sea que le pone unas leyes de lo que está bien y lo que está mal, o de lo que está prohibido. Pero hay cosas que no puede hacer, como hacer aparecer un yate de la nada e irse a las Maldivas. Eso no tiene los materiales para hacerlo y tiene un impedimento físico. O bueno, es que no me acuerdo cómo lo llamo en el vídeo, pero no es un impedimento económico, pero sí que es un impedimento. Sí, es la idea de la libertad de Hobbes, que es literal, y es bien interesante esta idea, que tienen mucho en algunos grupos americanos, de que la libertad es sencillamente que nadie te lo imponga. Tú dices, él es libre dentro de la isla porque no tiene nadie que le diga no tienes dónde ir. O sea, no te impido hacer esto o hacer lo otro, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene otra cosa que se llama el mar, ¿no? Que le pone un impedimento bastante grande. O sea, como obstáculo, comparado con la piedra de la que hablaba Axel, el mar es un obstáculo bastante grande. Yo me pregunto, si Robinson Crusoe, o pensamos en Tom Hanks en la película, que imagino que la habréis visto, o otras películas que van sobre esta misma temática, está allí en la isla y dice, me apetece tomarme un expreso.
un cortao, algo tan sencillo. Me apetece coger el yate e irme a Saint-Tropez. ¿Podemos decir que por no poder hacerlo no es libre? ¿Qué piensas tú, ya que tienes el micro? Bueno, yo creo que si tú no sabes que un expreso existe porque has vivido toda tu vida en esa isla, realmente eres completamente libre, porque a no ser que se te ocurra inventar las cafeteras, no lo vas a imaginar. Está bueno, está bueno. Pero sabiendo que existe la posibilidad de tomarte un expreso y no poder, entonces sí eres consciente de que te falta esa libertad. Ok, pues entonces ya con esto tengo que pasar a la siguiente imagen. Devuélveme la pantalla, Dani. Fijaros lo que aparece aquí. La idea de poder y la idea de libertad. El poder es aquello que yo puedo hacer. No nos calentemos mucho la cabeza. Poder es lo que realmente puedo hacer. ¿Puedo coger mi propio yate e irme a Saint-Tropez? Pues no, no puedo. No puedo. Por lo tanto, eso está aquí, porque no puedo hacerlo, ¿verdad? ¿Puedo coger ahora, mandaros todos a freír espárragos e irme a Pozuelo a tomarme unas copas? Poder puedo, ¿no? Poder puedo, pero no quiero hacerlo. Y eso está aquí. ¿Se ve? Puedo, pero no me da la gana, no quiero. El poder, o sea, la libertad necesita del poder. El poder es la capacidad que tengo de hacer cosas. La capacidad que tengo. Y la libertad es las cosas que hago. Algo más, ya hablaremos, pero es las cosas que realmente hago. ¿Por qué? Porque quiero hacerlas. Si yo quiero irme a Saint-Tropez con el yate y no puedo, no tengo la libertad de hacerlo. Si yo soy Robinson Crusoe y estoy en la isla y lo que me apetece es comerme un cochinillo en un restaurante de Segovia, pues no puedo hacerlo. Y ciertamente no soy libre, o si me apetece, como decía nuestra compañera, perfectamente estudiar un doble grado y resulta que no puedo hacerlo, pues ciertamente, como no está dentro de mi poder, no va a estar dentro de mi libertad. Porque la libertad tiene un límite, que es el poder. ¿En qué puedo ser libre? En aquello que puedo. Os podéis ir a tomar copas porque vuestros padres, o vosotros os lo ganáis, o vuestros padres os dan la pasta y os vais porque queréis. Tenéis poder y tenéis libertad. El poder es un límite inicial de la libertad. Cuanto menos poder tengo, menos libertad tengo. Poder en el sentido de poder actuar. Por lo tanto, me puedo quejar si limitan mi libertad, porque lo que hacen no es limitar mi libertad. Lo que limitan es mi poder. Y esto es importante distinguirlo. Si a mí quiero salir, os pongo un ejemplo tonto. Yo con 16 años me enamoré de una chica que vivía en Ciudad Real, en los últimos días de un campamento. Los campamentos de verano tienen esto. Hay que decir que era preciosa. Me enamoré de una chica que vivía en Ciudad Real. Entonces, cuando yo llegué a mi casa en Albacete, que se puede ir en autobús a Ciudad Real, es Albacete, pero tiene sus medios de comunicación, hombre. Pues le dije a mi madre, mamá, el fin de semana me quiero ir a Ciudad Real porque he conocido a una chica. Y mi madre me dijo, tararí que te vi, chaval. ¿Te vas a ir tú con 15 años a Ciudad Real solo en bus porque has conocido a una chica, Golfo? No. ¿Te vas a ir? No. Por lo tanto, lo que hizo fue limitar mi poder, ¿no? Pero mi reacción en aquel momento fue completamente instintiva. A mí me hace mucho que pensar, fue decirle, le dije, pero mamá, ¿y si es la mujer de mi vida? Qué mono, ¿eh? Con 15 añicos, qué mono. Pero es importante lo que estaba diciendo. ¿Y si esa persona es la persona, porque no puede ser cualquiera, a lo mejor no la persona, pero no puede ser cualquiera, es esa persona con la que yo puedo ser yo? ¿Y si esa persona es la que necesito para ser yo? Y esto ya no es cualquier broma. ¿Y si esa persona es con la que es posible que yo sea yo? No solo que sea feliz, sino que sea yo. Y entonces mi madre me dejó ir a Ciudad Real. No era esa persona y no volví. Qué triste historia. Pero esto es interesante porque a veces confundimos poder con libertad. Y Assel intenta reflexionar sobre ese tema. Pero hay algo todavía más interesante. Algo que está por encima del poder y la libertad, que nos va a salir por aquí. El deseo. Solo tenemos poder de aquello que deseamos. Porque lo que no deseamos no está ni dentro de nuestro poder ni dentro de nuestra libertad. Dicen, mira, chaval, te voy a regalar, hemos hecho un sorteo y te voy a regalar un viaje para que hagas uno de esos viajes espaciales que hace el, ¿cómo se llama? ¿El Monmamus o cómo se llama este?
¿El de Tesla? ¿Eh? ¿Cómo es? Dímelo. Ese. Ya habéis oído vosotros que yo no lo he oído. Te voy a dar el dinero para que te vayas a hacer un viaje espacial de esos y vivas esa experiencia. O mi hijo me preguntaba, papá, ¿tú en tu cumpleaños te gustaría tirarte en paracaídas desde un avión? Claro, yo entiendo que a él le apetezca tirarse en paracaídas de un avión, cosa que no va a hacer. Esto está así. Pero yo no quiero tirarme en paracaídas desde un avión, ni tengo ningún deseo de irme a hacer un viaje espacial que allá se los coma a todos el multimillonario este. No está dentro de mi poder porque no está dentro de mi deseo y no está dentro de mi libertad, porque no me da la gana. Pues está en mi libertad no desearlo. Pero lo que es más importante que nos demos cuenta es que si esto es así, si el deseo es el ámbito más amplio, en la medida en que limitamos el deseo, limitamos el poder y limitamos la libertad. Es decir, me recuerdo un programa de televisión de los años 70 donde entrevistan a una mujer y le dicen, oiga, ¿a usted le parece bien? Estamos ya en plena transición, año 76 creo que era la entrevista. Y una mujer sencilla que estaba en un banco ahí de Madrid, le dicen, ¿a usted le parece bien que para viajar al extranjero y conocer otros países, su marido tenga que ir a la comisaría de policía para firmar y darle permiso? Respuesta de la mujer, yo no he salido nunca de mi casa. No digo que lo hiciera libremente, pero lo cierto es que ella no sentía ninguna eliminación de su libertad ni de su poder porque no estaba dentro de su deseo. Su deseo se había limitado. Y si el deseo se reduce también nuestro poder. Nos dejamos reducir el poder y se nos reduce igualmente la libertad. Por lo tanto, la libertad tiene que ver con el poder, pero también tiene que ver con el deseo, que ha salido aquí en varias ocasiones, hablando de la plenitud, de la felicidad. Si yo pienso que ser feliz significa para mí, por ejemplo, estudiar medicina, y lo pienso con 16 años, con todo lo que eso va a suponer en mi vida, porque va a concretar un montón mi vida. Voy a tener que estudiar para sacar las notas correspondientes, para conseguir entrar en la facultad, luego voy a estudiar, creo que ahora son 5 años de medicina, luego voy a tener que hacer unas oposiciones, que es el MIR, y después cuando pase esas oposiciones voy a pasar 5 años en un hospital de residente. Es que lo pienso y me da angustia. Pero si yo creo que eso es lo que deseo, si yo deseo eso y esa es mi vocación, empieza a moverse mi poder y mi libertad. Si no lo deseo, no. Yo conozco, hay muchas personas, sobre todo adolescentes, que creen que sus padres limitan la libertad y no hay nadie que se lo limite tanto como ellos, porque tienen el deseo completamente machacado. Se pasan la vida aburridos en su habitación, jugando a la PlayStation, y cuando llega el amigo y le llama, le dice, oye, ¿por qué no sales esta tarde? Le dice, no me apetece. Porque se han quedado metidos en un cajón. ¿Qué es lo que nos pasa también cuando tenemos depresión? Nosotros limitamos nuestro deseo y conforme ese círculo de deseo se vaya haciendo más pequeño, se nos va a hacer más pequeño el poder y la libertad. Y ahora quiero preguntaros otra cosa, en relación con el vídeo de Axel. De estas 3 cosas, del deseo, el poder y la libertad, ¿qué nos puede dar el Estado? ¿Qué podemos esperar que el Estado nos da? ¿O en qué de estas 3 cosas efectivamente actúa el Estado? ¿Hay alguna mano por ahí? Paula, ¿vas buscando a alguien? ¿Quién? Es que aquí hay. Por eso digo, igual ha visto a alguien, como con los focos no veo del todo bien. Cuéntame. Bueno, soy Patricia y estudio farmacia. Yo creo que el Estado nos puede dar nada más el poder, porque el deseo nace de uno mismo, en principio, del corazón de cada uno, y la libertad es, o sea, el poder operar orientados por el deseo según el poder que tenemos. Entonces, lo que en teoría nos puede facilitar el Estado es el poder, más que otra cosa. Fantástico. Más ideas sobre esto. Aunque sea lo mismo, más argumentos sobre si es el poder o si alguien piensa que el Estado nos puede dar algo más. Por aquí.
Único, pásalo tú, si sois tan amables. La labor comunitaria. Cuéntame. Yo creo que el Estado te puede dar libertad en cuanto a que por muchos obstáculos que haya, tú tienes posibilidades de hacer algo, pero no te pueden dar el deseo. O sea, el deseo tiene que nacer de ti. Y yo creo que al final es lo más poderoso. O sea, es como que lo que más mueve el mundo y lo que más poder tiene, eso no nos lo pueden, o no interesa que nos lo den. Como que nos dan la libertad, pero tienes un montón de obstáculos y eres tú mismo el que tiene que sortear esos obstáculos, ¿no? Es como que te dejan ahí, ale, eres libre, pero... Sí, yo quiero hacer una reflexión sobre este tema, por entender las cosas. Has dicho, el Estado lo que nos puede dar es la libertad, nos puede dar las posibilidades de acción. Esa es la definición de poder. El poder. Cuando nosotros hablamos de derechos y libertades fundamentales, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando del territorio del poder mínimo que el Estado asegura. El Estado te dice, tienes libertad de asociación. ¿Eso qué significa? Que puedo asociarme. Luego me asociaré o no me asociaré. Tienes posibilidad de votar. ¿Eso qué significa? Que tienes el poder de votar. Luego votarás o no votarás. No me da la libertad, me da el poder. La libertad es mía. Yo decido ejercer o no ejercer ese poder. Y puedo decidir ejercer o no ejercer ese poder que el Estado me da libremente o a lo mejor no libremente. Pero el Estado lo que me da es el poder. El Estado lo que quiere asegurar es que nosotros tenemos, dice, libertad de movimiento. No, libertad de movimiento no. Tú me das el poder de moverme, la capacidad de acción de moverme. Luego me moveré yo si quiero o no quiero, o si me secuestran, pues no podré hacerlo porque habré perdido la libertad. Se ve este asunto porque es interesante que nos demos cuenta de que el Estado no nos puede dar la libertad. La libertad, por lo tanto, tiene algo que está en nosotros, tiene algo que es interior. El Estado lo que nos da, lo que nos puede garantizar, nos puede ofrecer también, mejorando nuestra situación económica, es darnos más posibilidades de acción. Porque, obviamente, tener más poder aumentará el espacio posible para la libertad. Yo quiero tener un iPhone, pero cuestan muy caros. Y bueno, no diré que no puedo porque más bien libremente no quiero gastarme tanto, pero está como fuera de mi poder o fuera del poder adquisitivo de mucha gente, ¿no? Este es el asunto. Puedo tener más dinero y poder hacer más cosas, y puedo tener más poder. Y si tengo más poder, puedo tener más libertad. Porque digo, me voy a pasar una semana en la India. ¿No? ¿Por qué? Porque puedo y porque yo lo valgo. ¿Se ve la idea? Y esto es importante porque yo al Estado lo que le tengo que pedir no es que me dé libertad. Lo que le tengo que pedir es que me dé el poder para ejercer yo mi libertad. No necesito que me dé la libertad, necesito que me dé el poder. No necesito siquiera, necesito que me quite obstáculos y que me dé posibilidades. Pero tanto quitarme obstáculos como darme posibilidades es ampliar mi capacidad de poder. Luego está la libertad que tengo yo de ejercerla o no ejercerla según me apetezca, quiera o no quiera. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Y el Estado me da algo más? Hay una mano por aquí. No, allí había una mano. Sí, no, habla tú y luego tú, no tiene tanta importancia. Vale. Bueno, yo soy Alejandra, estudio periodismo y comunicación audiovisual y más que una respuesta yo quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando el deseo, más que ser algo nuestro, se nos impone, ¿no? Porque hay veces que la sociedad nos crea una serie de deseos, una serie de necesidades que no nacen de nosotros. Ahora intervienes, ¿vale? Sí, ahora tú, porque es que hace una pregunta o te animas a contestarle su pregunta. Pues, ¿y te atreverías a comentar la pregunta que he hecho? Venga, dale caña. Ay, es que se me acaba de olvidar, pero... O sea, que también has dicho que si la sociedad te da algo más que poder, ¿no? Y yo iba a decir justo eso, que también como que te quieren inculcar un deseo, o por ejemplo en la publicidad o en el marketing, que también estudio yo eso, consiste un poco de meter ideas en las mentes de la gente que no están ahí, meter deseos que no están ahí. Entonces yo creo que la sociedad también
te crea deseos nuevos que tú por ti mismo no tienes, pero que tú eres capaz de generarlos como sociedad o como publicista o lo que sea. Entonces... Dime uno. ¿Un deseo? Sí, un deseo que te cree que no tengas. Pues, por ejemplo, lo típico de la industria de la moda, etcétera. Si yo estoy genial con mi cuerpo y no sé qué, pero empiezo a ver un montón de chicas súper flacas, súper, yo qué sé, rubias, con los labios súper gorditos, yo qué sé, cosas así, pues voy a querer eso, aunque si no hubiera visto todos esos anuncios o esas cosas, yo no lo hubiera querido por mí misma. ¿Y por qué lo quieres? Porque me lo están imponiendo como el canon de belleza actual que debemos todos seguir. Pero a mí si me imponen ir a la luna no me da la gana. ¿Por qué si ves, por ejemplo, que cada año, cada temporada, o 3 o 4 veces por temporada, las empresas de moda cambian su colección y aparecen las modelos con la colección nueva? ¿Por qué deseas tener esa ropa? Te lo digo que a mí me mola mucho esto, ¿sabes? O sea, que no... Vale. O sea, a ver, justo yo tampoco, en plan, ya, que ya lo sé. A ver, bueno. ¿Qué pasa? Espera, es que me lo quiere robar. Paz, no os pelees. Bueno, toma, responde, venga. No, dale tú y luego ella, si vais a tener tiempo todas. A ver, o sea, son modas, ¿no? En el fondo, como que la gente, cuando no tiene una personalidad tan fuerte o un poder interior o un deseo súper claro, se acaba dejando llevar por las del resto o por lo que te imponen. No, o sea, Vas bien, pero te quiero sacar ahí un poco y aquella está loca. Sí, Venga, está loca por el dáselo micrófono, a ver si se lo voy a rascamos dar. un poco más por allí. Gracias, Juli. Está loca, quiero decir, por coger el micrófono, no me malinterpretes. Gracias. Yo pienso también que ese cambio, o por ejemplo, como dice Julia, de cambiar tu físico, de no sé qué, también hace que tú tengas un poder diferente en la sociedad. Porque si al final cumples como ese deseo que te han metido y que ahora tú cumples con ello, tienes un poder nuevo, te tratan diferente por, en este caso, ser de una manera y puedes adquirir diferentes cosas y tener más libertad para otras. Bueno, esto es genial. Estamos mezclando cosas, pero que van muy... A ver si soy capaz de coserlas todas juntas. Vale, efectivamente. Cuando uno se ve feo, ¿no? Uno está... Vamos a poner un ejemplo más cotidiano, que sea más fácil de entender y nada abstracto. A uno le gusta una chica. Digo, le gusta una chica, pues me pongo a mí en primer lugar, le gusta una chica. Y se mira en el espejo por la mañana, sabiendo lo guapa que es la chica, y dice, pero qué desgraciadismo eres, muchacho. Tienes que perder 20 kilos y ganar pelo, en mi caso, y muchas otras cosas. Y entonces pierdes poder. Sobre todo, en realidad pierdes libertad, porque no te empoderas. Ahora, cuando tú te ves allí guapo y tal y cual, y dices, yo voy a por todas aquí esta noche, se lo digo, ¿no? Eso es verdad. Y para eso muchas veces, pues vas y te compras en Adolfo Domínguez una chaqueta o una camisa, ¿no? Para sentirte guapo, para sentirte empoderado. ¿Es verdad o no? Yo lo hago para dar charlas. Yo cuando tengo una charla que estoy ahí, siempre se ríe muchas veces la gente que me va a presentar y tal, porque en el último momento le digo, ¿estoy bien peinado? Y me mira, sigo diciendo, ¿qué? Digo, que eso es lo más importante ahora. Si estoy bien peinado, o sea, tú dime que sí, que estoy estupendo. Voy a triunfar. ¿No? Eso es importante, ¿vale? Pero vamos a hilar eso con lo que ha dicho tu compañera, porque es que es muy importante por dónde estaba yendo la conversación. Estamos diciendo que de repente yo quiero tener más poder, que es ese empoderarme, que tiene que ver con la libertad subjetiva, con el deseo, con la capacidad, ¿vale? Y entonces veo la moda, veo la ropa, veo la colección nueva de, yo qué sé, Purificación García y digo, voy a ir y me voy a comprar esta corbata que hace juego con estos calcetines, que yo soy así de tonto el culo. Vale. ¿Pero por qué lo hago? O sea, quiero decir, de repente veo esa corbata y esos calcetines y se surgen en mí el deseo de comprarlos, eso es cierto. Pero ese deseo realmente no existía nada antes. Dispara. O sea, yo veo que sí que existe en el sentido de que no nos pueden imponer deseos que no nazcan de nosotros. Entonces, el método es asociar el producto en cuestión como el mediador por el cual obtenemos satisfacción
a ese deseo que ya tenemos, sea el deseo de ser feliz. O sea, el anhelo de felicidad que lleva todo el mundo es impresionante, pero pues muchos lo satisfacemos por medio de cosas materiales que a lo mejor objetivamente vemos. ¿Cómo va a hacerme esta colonia más feliz de lo que soy? O sea, objetivamente no tiene ningún sentido, pero por otro lado sí que juega en papel de, no, pues sí, me va a hacer más feliz porque conseguirá a lo mejor pues, que este se fije en mí, que sí que lleva a mi ideal de felicidad que tengo. Entonces, a través de eso, no es tanto que nos imponen deseos, sino que juegan con los que ya llevamos dentro. Si no fuera porque tengo que saltar, te daba un abrazo. Casi salto. Es que es verdad, es que los deseos los llevamos ya dentro. Es que deseamos que los demás nos acepten, que nos quieran, deseamos el reconocimiento de los demás, por seguir con este ejemplo. Deseamos un montón de cosas, deseamos ser felices. Resulta que me van a vender el coche y no me enseñan el coche diciéndome las características objetivas que tiene. A veces aparecen en una línea, hay a toda velocidad, que no las lee nadie porque les obligan a poner una mínima información. Pero no me venden eso. Lo que me están vendiendo es que con ese coche voy a tener a esa rubia estupenda que es una promesa de felicidad. Eso es lo que nos dicen, una promesa de felicidad. Lo que te están diciendo, lo ha dicho estupendamente, es que este es el medio para satisfacer un deseo que tú no te has puesto, que te has encontrado y que no sabes cómo satisfacer, leche. O sea, que tú quieres que los demás te quieran y estás ahí en la adolescencia, ahí a ver cómo me peino, ¿no? Y si me pongo unas zapatillas que molen mucho, porque no tienes ni idea de cómo conseguir satisfacer ese deseo que es imperioso en ti. Este es el asunto del ser humano, que tiene deseos que son imperiosos en él. Y tiene que elegir dos caminos. Hasta este tiempo, el camino siempre era el mismo. Buscar cómo satisfacer ese deseo. Buscar cómo satisfacerlo dentro del espacio de poder que teníamos. Dentro de ese espacio, cómo poder satisfacerlo lo máximo posible. Es decir, si yo deseo, si tengo el deseo, porque lo tengo, porque lo tenemos todos, de ser feliz, de alcanzar la plenitud, de querer de verdad y que me quieran de verdad, si tengo ese deseo, joder, ¿por qué es tan difícil cumplirlo? O sea, ¿por qué no parece que no hay nada, leche? No hay nadie que pueda satisfacer ese deseo. Muchas veces pensamos que el problema no somos nosotros. Somos nosotros que tenemos alguna tara. Y no es así. Es que tenemos un deseo tan grande que parece que no hay nada a la altura para responder a eso que deseamos. Y esto es una puñeta. Esto es una puñeta porque cuando estás con tu novia y quisieras quererlo y ¿por qué tienes que tener una bronca? ¿Por qué este día tiene que ser triste? ¿Por qué tenemos que fastidiar esta tarde preciosa? Enfadándonos, poniéndonos tristes por cualquier tontería. ¿Por qué la plenitud no se sostiene? ¿Por qué nos cuesta tanto? Este es un tema fundamental. Tanto que igual me salto alguna diapositiva. Vamos a ver por dónde iba el rollo este. Esto ya lo hemos hablado. Esto, si queréis lo hablamos, pero es una mandanga. Este es el asunto. Este es el asunto. Yo quiero ser libre. Quiero salir esta noche. Quiero vestir de una determinada manera y tener mi colonia. Es que quiero tener una colonia que me haga leer bien y luego al final quiero tener una colonia que se identifique con mi yo y una forma de vestir. Quiero tener un estilo. Es que llego a un restaurante y digo, ponme una Coca-Cola y me dicen, solo tenemos Pepsi. Y me dan ganas de decir, yo tomo Coca-Cola, chaval. Yo. Tómate tú la Pepsi. O al revés, aquí puede haber... ¿no? Es que resulta que llega un tío y te dice, yo soy del Madrid. Yo soy del Madrid. ¿No? Y dice, como decía mi padre decía, aquí se acepta, en esta casa se acepta de todo, pero todo el mundo del Madrid. Todo lo que hay. ¿No? Podéis hacerlo, podéis ser lo que queráis, pero todo el mundo del Madrid. Cuando uno dice yo soy del Madrid... Y dice, qué cosa más banal, ¿no? O sea, y está discutiendo con el otro si es mejor Cristiano o Messi, como si eso se pudiera medir con una regla, y está convencido, ahí se encenaga, con que tiene razón. ¿Por qué lo hace? Porque yo soy del Madrid. ¿Qué buscamos cuando queremos ser libres? Nos pasamos la puñetera vida buscándonos a nosotros mismos. Quiero ser yo. Quiero ser libre para ser yo. Quiero tener una plenitud que no es la del vecino, es la mía.
quiero tener la persona que me quiera a mí, quiero cumplir mi vocación y no quiero hacerlo en un futuro, quiero hacerlo ahora. Quiero disfrutar de la vida ahora, porque el pasado ya no está, el futuro todavía no es. Me la juego cada mañana cuando me levanto. Cada mañana me dedico a buscar quién soy yo. Es decir, esa plenitud, esa felicidad posible. Y por eso cada uno elegid vuestra carrera, algunos con dificultades y otros, que no lo habéis dicho, pues también con muchas, como yo las tuve, en mi vida, y te peleas en la vida y te enquistas por cosas absurdas, porque tienes ese deseo enorme de ser yo. Me viene ahora a la cabeza, porque es que me era divertidísimo, cuando mi niña mayor era adolescente, pues nada, le gustaba un grupo de música y me pedía que se lo pusiera, ¿no? Y yo, pues como un padre que no diré que fuera un buen padre, pero como quería serlo, pues le ponía al grupo de música y estaba ahí con la orejica. A ver, ahora hay que tener la orejica, otra cosa, hay que tener la orejica, a ver qué burradas dice el del reggaetón ese, como se diga, porque a lo mejor es por eso, por lo que no puedo oírla, pero entonces, gracias a Dios, te escuchabas para ver qué música le gustaba a tu hija, porque configuraba su personalidad, ¿no? Y ya cuando me había aprendido qué música le gustaba, íbamos en el coche y le decía, te voy a poner esta canción que te guste, y me decía mi hija, papá, eso es muy antiguo ya. Entonces yo escucho ya otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida buscándonos a nosotros mismos. Queremos la libertad para ser nosotros mismos, para alcanzar una plenitud que solo podemos tener nosotros mismos. ¿Tiene sentido esto o no? Tiene sentido. Es la experiencia que tenemos. Y por eso nos ponemos tontacos con... Yo, por ejemplo, con llevar la mascarilla a juego. Dice, ¿y para qué quieres llevar la mascarilla a juego? Digo, porque yo lo valgo. Porque los demás no lo hacen. Entonces entro y dice, mira tonto, pues ese soy yo. ¿Qué pasa? Es así. Y el que no destaca por esto... Pasa igual con los hijos. ¿Tienes un primer hijo que es buen estudiante? Pues es fácil que el segundo para destacar no lo sea. Porque ese sitio ya está ocupado, porque quiere ser él y tiene el derecho de serlo. Y es que este es un asunto que nos hemos dado cuenta no hace tanto tiempo. Porque hasta hace no tanto tiempo uno no tenía identidad personal. Esto a nosotros no nos cabe en la cabeza. La identidad la daba la familia. Por eso Romeo y Julieta no se pueden casar. Porque los Montesco y los Capuleto no se casan. Tú eras parte de una familia. Y entonces cuando Julieta le dice, ay, Romeo, eres Montesco y yo soy Capuleto, como diciendo, está la cosa mal. Romeo le contesta, tú eres Julieta y yo soy Romeo. Y esto es otra cosa. Tú eres Julieta y yo soy Romeo. Y se acabó. Tenemos el derecho a ser nosotros mismos. Y esto es el gran cambio que se ha producido en la historia de la humanidad. Uno de los dos grandes cambios. Tenemos el derecho a ser nosotros mismos. Tenemos el derecho a seguir ese deseo. Y por eso surge esta disputa familiar a veces con los padres, porque hay cierto momento en que queremos que nos suelten. ¿Por qué? Porque queremos ser nosotros mismos. No queremos ser, como se ha dicho, hay una parte de ellos. Que yo entiendo que me tienes que llevar en muletas hasta cierto punto, pero llegado a cierto punto, papá, quiero ser yo. Y yo no es tú. Tú querías ser médico. Pues mira, yo voy a hacer ciencias de la actividad física y del deporte. O filosofía. Yo al final hice filosofía. Pues ya está. ¿Por qué? Porque quería ser yo. Porque la llamada a la propia identidad es una llamada poderosísima. Y al mismo tiempo vivimos en un mundo que mientras esa llamada se vuelve intensísima, hasta se habla de, seguro que habéis oído hablar de la marca personal, ¿no? Mientras que ese deseo de identidad es tan intenso que aparecen, que uno habla catalán y quiere recibir las clases en catalán y le dicen, no, la vas a dar en castellano, y dice, no la voy a dar en castellano, no sale de las narices, porque yo hablo catalán. Y el que está en Cataluña es español, dice, no me las van a dar en catalán porque no me da la gana. La identidad genera tensión, porque cada uno quiere ser yo, y efectivamente en sociedad esos yos a veces rozan. Por eso también es necesario la regulación. Pero tenemos poco tiempo y no me voy a detener ahí porque quiero ir a otro punto. Mientras tenemos ese impulso irrefrenable a esa identidad personal, a esa felicidad y esa plenitud que uno tiene, quiere, desea para sí, al mismo tiempo nos están diciendo todo el rato, no es posible, reduce tu deseo,
Reduce este deseo. No es posible. No hay un amor para toda la vida. Reduce tu deseo. No vas a conseguir esa plenitud. Reduce tu deseo. ¿Qué es lo que tienes que desear? Y el Estado nos lo da. La cultura nos lo da. ¿Qué es lo que tienes que desear? El iPhone. La chaqueta de purificación, García. Porque eso puedes, lo vas a conseguir. Y ves verdad, mira, eso no te va a hacer plenamente feliz. Te va a durar un cuarto de hora. Te va a durar un rato. Con las prendas de ropa esto se ve muy claramente, porque la primera vez que te la pones dices, "Ay, ya, pero la cuarta vez que ya está en el armario como una prenda rutinaria más. Bien, entonces te están diciendo que seas tú mismo, qué es lo que deseas, a lo que se dirige tu deseo, tu libertad, tu identidad, y al mismo tiempo te dicen, no desees tanto, confórmate con el consumo, que es lo que se nos ofrece como satisfacción del deseo inmediato. Que el consumo no nos va a hacer felices, pero nos va a paliar la melancolía. Porque en la medida en que se nos está diciendo que reduzcamos nuestro deseo, se nos reduce el poder, la libertad, y se nos reduce a un estado en el que si no deseamos la felicidad, vamos a ver, si ser médico no es para tanto, ¿me voy a tirar tantos años estudiando? Estudiaré tantos años si ser médico merece la pena. ¿Se ve la cuestión? Es que este sábado mis amigos han salido de juerga, se han ido al concierto del Caseo, ese como se llame, y yo no he salido porque tengo que estudiar, porque es que resulta que quiero ser médico. ¿Entendéis la cuestión? O sea, uno ama la vida cuando se atreve a desear. Entonces la vida se le hace concreta. Y a veces es difícil, como tener que estudiar mientras los otros se van al concierto, pero ama esa concreción porque ama su vida. Pero cuando nos falta la fuerza de ese deseo, todo lo que es desmotivación, tristeza, nos falta esa energía. No tenemos un para qué, no tenemos un horizonte para hacer las cosas. Si yo pienso que solo voy a estudiar la carrera porque mis padres me hacen que la estudie, bueno, puede ser una motivación externa más o menos poderosa. Por sacar buenas notas, vale, puede ser más o menos poderosa. Por conseguir un puesto de trabajo, vale, puede ser más o menos poderosa. Son todo motivaciones externas. Pero si yo quiero estudiar la carrera porque creo que eso que quiero hacer es algo que se corresponde con el deseo de mi corazón. Si yo tengo esa motivación, vamos, que si estudio con ganas. No todas las asignaturas, ¿no? Luego a veces llegas y dices, esta no me la esperaba yo así. Vamos, que si lo haces con ganas. Como todo en la vida, que hay que hacerlo con ganas. Porque tiene uno el deseo de que detrás de eso haya una plenitud grande. ¿Se ve o no se ve? ¿Lo compartís o no? ¿Quién no está de acuerdo? Ahí está uno. Venga, dale caña. Gracias. No, ante todo me veo en la necesidad, y subrayo la palabra, de responder a la pregunta de quién es mejor, Cristiano o Messi. Por supuesto que es mejor Messi, pero al margen de esa nota... No entiendo por qué, quizás por el acento, pero bueno. No, pero para entrar en diálogo amistosamente. Yo quería proponer una distinción, y la propongo con todo el afán y el deseo, y subrayo la palabra deseo, de que sea una distinción positiva entre el deseo y la necesidad, que desde que empezó este fabuloso coloquio la venimos dejando de lado, creo yo, esa distinción. El deseo y la necesidad son cosas, a mi juicio, distintas, y parte de la trampa en la que a veces caemos es en confundirlas, ¿no? La necesidad Perdón si hay alguien que tiene clase conmigo porque está teniendo ahora un bis de alguna clase que hemos tenido este cuatrimestre, así que le pido disculpas. La necesidad se satisface. O sea, yo necesito beber un vaso de agua porque tengo sed. La necesidad es acuciante. No puedo seguir sin satisfacer la necesidad. Por eso el drama de las necesidades básicas insatisfechas. Ahora, una vez que yo satisfice mi necesidad, la necesidad desaparece. Es como si nunca hubiera existido. Después va a volver, pero esa necesidad se fue para siempre. En cambio, el deseo, por definición, no se puede satisfacer. No se puede satisfacer el deseo. Y eso es una buena noticia. Esa también es la complejidad de ser personas. Pero me parece muy necesario, y con este comentario doy por satisfecha mi necesidad de comentar, que deseo y necesidad son cosas distintas. Y que nadie te puede crear un deseo porque no se crean los deseos. El iPhone no es un deseo.
no es un deseo, por más que querramos tenerlo o no. No sé. No, le has dado bien. Muy interesante. Muy Pero interesante. bueno, era eso y agradezco la paciencia del quien acerca el micrófono que me estuvo bancando un rato. Bien, tiene razón. Es que tiene razón. Una de las cosas que descubrimos con el deseo es que no se satisface nunca. Cosa que descubrimos cuando creemos que hemos alcanzado aquello que va a satisfacer el deseo. Y este es el drama. Este es la tragedia, quizá podemos decir, en el sentido de que es el diálogo de la vida, el problema de la vida. El problema de la vida es que cuando uno está trabajando como científico durante años con el deseo porque se ve que está jugando en esa división de ganar el premio Nobel y un día le dan el premio Nobel, se levanta al día siguiente y dice, ¿y qué? ¿Nos ha pasado a vosotros? A mí me ha pasado en la vida. Fijaos, yo decidí ser filósofo. Ser filósofo. Es decir, morirme de hambre. Ya había visto todos los expedientes que había en la oficina del paro. Y eso es lo que esperaba que fuera mi futuro. Sin embargo, decidí qué es lo que quería hacer. Y luego, pues he conseguido, bueno, pues trabajar en una universidad, dar una charla como esta, que es un gusto, pues comprarme un coche, tener un piso. Es decir, he conseguido muchas más cosas de las que siquiera podía soñar. Y sin embargo, y bueno, y también, no es por darme luces, pero he ganado premios literarios con los que soñaba ganar y te levantas al día siguiente y dices, ¿y qué? O sea, no es suficiente. Y parece que nada nos es suficiente. ¿Se ve este asunto? ¿Tenéis experiencia de esto? Y si no la tenéis, la vais a tener. Vais a tener la experiencia de decir, bueno, ¿cómo me gustaría trabajar, yo qué sé, en la IBM? Y que cuando lleves una semana trabajando en la IBM digas, ¿y qué? Esto no es suficiente. Parece que no hay nada que sea suficiente. Es decir, no hay nada que consiga saciar nuestro deseo. Bien, este punto me parece fundamental. Pero también quiero contaros otra cosa. Sin embargo, no podemos dejar de negar que ese deseo, nosotros lo tenemos dentro y no nos lo hemos puesto nosotros. El deseo es como una flecha que apunta hacia algo que está más allá del horizonte. Y yo estoy intentando buscar en mi barrio qué pueda satisfacer el deseo. Esto, lo otro, aquello, pero por mucho que busque, siempre veo que la flecha apunta a algo que está más allá del horizonte. Es como si me hubieran puesto... Hay un filósofo que se llama Heidegger que lo explica de una manera que a mí me parece espectacular. Dice, el ser humano se siente arrojado al mundo. Arrojado al mundo. Es decir, nosotros tenemos un deseo que cuando miramos la realidad decimos, esto no se corresponde con mi corazón. Yo no soy de este planeta. Es que podemos decirlo así. Nos han mandado a este mundo con un deseo que esto no lo va a cumplir. Y al final uno se da cuenta de que objetiva su deseo en una serie de cosas y a veces también en una serie de personas. Sin embargo, no hay nada que alcance esa plenitud. Y tenemos que pensar que ese deseo que tenemos dentro es como una especie de falla de la naturaleza. ¿Por qué lo tengo si no se va a poder satisfacer? Porque los animalicos que no tienen autoconciencia, que no se dan cuenta de sí mismos, lo que tienen es unas necesidades básicas, las satisfacen y tiran para adelante. Pero el ser humano se da cuenta de que, como dice Pascal, si el cosmos se le viniera encima y lo aplastara, aún él es más que el cosmos, porque él se da cuenta de lo que está pasando y el cosmos no. Nosotros tenemos una conciencia, un deseo, un impulso vital que nos hace diferentes a toda la materia y a todos los animales. Dicen, bueno, lo que diferencia al ser humano es la razón. Bien, vale, puede ser. La razón es una potencia, no está llena, hay que irla llenando. Pero lo que realmente yo pienso que nos hace humanos a todos y nos aúna es ese deseo, esa
ese deseo de ser feliz que luego no se puede satisfacer. Bien, la cuestión es, ¿y qué hipótesis razonable puede haber para un deseo que no nos hemos puesto nosotros y que apunta más allá de este mundo? Y lo que quiero contaros para acabar, lo que quiero mostraros desde mi propia experiencia, como dije en la tertulia del otro día, es que la respuesta que nos propone la vida cristiana es que realmente existe la posibilidad de satisfacer ese deseo. Y que ese deseo no nos lo podemos satisfacer a nosotros mismos, ni lo va a satisfacer la tienda de Purificación García y el iPhone, y eso ya todos lo sabemos. Lo que sucede es que hay entre nosotros, y este es un fenómeno, pensarlo, verdaderamente singular, hay entre nosotros personas que dicen que han tenido una experiencia de esa satisfacción. ¿Cómo es posible? Si hay personas entre nosotros, yo, que puedo decir que he tenido en mi vida una experiencia de esa plenitud del deseo, que he tocado esa eternidad que todos buscamos, que la he tenido en la mano, que la he podido experimentar y que eso ha venido por algo que no he podido darme yo. Y cuando nosotros vemos que a lo largo de la historia hay multitud de personas, pero entre nosotros gente que dice eso, yo os digo una cosa, o esa gente entre la que yo me incluyo está tarada, está loca, está como una cabra, no sabe lo que dice o esto es verdad. Una de dos. O sea, si alguien dice que ese deseo de plenitud que todos tenemos la experiencia que no experimentamos, él ha tenido la experiencia real, vital, emocional, racional, que lo ha visto con sus ojos, que lo ha tocado, que lo ha vivido, o está tarao o esto es verdad. No hay más camino. Y cuando no lo dice uno, sino que lo dice otro, cuando uno conoce a alguien que no solo afirma tenerla, sino que su manera de vivir, su manera de mirar la realidad, su manera de estar ante las cosas, transfigura algo de esa belleza, de ese deseo que uno tiene. Cuando uno ve a alguien así, siente el atractivo de seguirle, que es por lo que la gente se hace cristiana. Bueno, hay gente que se puede hacer cristiana porque la tradición de sus padres, por mil cosas que a mí no me funcionaron y posiblemente a muchos de vosotros tampoco. Ahora, cuando descubres a un otro que lleva en sí la promesa de ese deseo, es decir, que estando con él, ese deseo parece que se cumple, puedes decir, aquí hay una presencia que yo tengo que seguir. Y la seguimos porque no somos gilipollas. Perdonadme, porque si hay otra cosa mejor, yo me apunto a lo otro. Uno la sigue no por ideología. O sea, puede ser que luego nos montemos el discurso padre, ¿no? Pero no la seguimos por ideología, la seguimos porque hay un atractivo que dices, o me pego a este, o yo soy tonto del culo. Porque la felicidad se vive aquí. Y como se vive aquí, yo quiero estar aquí para poder disfrutarla una y otra vez. Y esto es una experiencia que se da con el otro. Y os voy a contar un ejemplo para terminar. Además, es una tontuna, bueno, no es ninguna tontuna, la verdad, pero no lo he contado nunca. Y os lo voy a contar. Mirad, os voy a contar dos cosas. Y la tercera ya acabamos. La primera es una experiencia personal. Mirad, jugando al fútbol, con un grupo de equipos de mayores en invierno, ya a cierta edad donde uno tendría que aprender sus limitaciones, pero aún no se ha dado cuenta, y entonces le echan el balón y corre a todo lo que puede allí a ver si mete gol, ¿no? Y entonces, haciendo una de estas aceleraciones que ya debería de pensar que no podía hacer, me hice una lesión en el gemelo, en este gemelo, en el gemelo izquierdo, que me dejó tirado en el suelo. Lo llaman la piedra, seguro que algunos de vosotros habéis oído hablar de él, es una rotura del gemelo. Lo llaman la piedra porque tú estás corriendo y de repente, de hecho yo me di la vuelta, parece que te han tirado una piedra. Yo me di la vuelta como diciendo, ¿quién ha sido? ¿No? Y me quedé tirado en el suelo. Bueno, estuve como un mes sin poder mover la pierna, justo antes del verano. Y en el verano me iba con uno de mis hijos a un campamento de verano, ¿no? Íbamos juntos, porque era un campamento en el que los padres acompañaban a sus niños. Y entonces, una de las actividades de ese campamento eran los juegos. Y claro, en los juegos participaban los padres y los niños. Y claro,
Cada padre iba con su niño y mi niño iba con el cojo. Y la primera actividad era correr, pues no mucho, de aquí a allí, y responder a una pregunta de las películas de Disney. Estamos hablando de estas edades, ¿no? De estos momentos de la vida. Y nada, digo, por mi hijo yo compito, con cuidaico, ya me siento mejor, llevo un mes, con cuidaico, compito, ¿no? Salgo corriendo, llegué antes que la otra persona, porque lo das todo, ¿no? Luego no supe la pregunta de Disney, no gané el punto, pero allí me quedé. Se me puso toda la pierna con un cardenal enorme, toda pegada al tobillo, ¿sabes? Y tenía una rotura que se veía y se tocaba con la mano, ¿no? Bien, pues fuimos al médico del campamento y me dijo, estás fastidiado, o sea, vas a estar pero mucho tiempo. Mañana por la mañana vengo y te llevamos al hospital para que te hagan pruebas, pero tú tienes una rotura obvia y vas a estar durante mucho tiempo. Y yo voy a contar la experiencia que tuve en aquel momento. Me supo fatal, porque al día siguiente había una excursión de montaña y mi hijo tenía mucha ilusión, y yo tenía mucha ilusión de acompañarlo. Y mi chiquillo no hacía más que preguntarme, pero papá, ¿vas a poder venir o no vas a poder venir? Y yo, Dios, no voy a poder ir, no voy a poder ir. Así que me fui un poco a una zona más alejada del campamento, allí había una especie de fuente y me senté en el borde de la fuente y yo, que soy creyente, como ya os he dicho, empecé a decir, mira, esto es imposible, pero Señor, tú lo puedes, coño, tú lo puedes, no se le va al rey a pedirle estiércol, yo te pido que mañana pueda hacer la excursión. Tú puedes. Y ahí estuve yo comiéndome la cabeza, diciéndole, tú puedes, Señor, joder, puedes. Si tú puedes, hazlo, hazlo. Yo creo que existes, tú puedes hacerlo. Y tanto estaba ahí comiéndome la cabeza, después de comer allí solo, en esta fuentecilla, que medianamente recuerdo, que me dormí mientras estaba rezando, de esta manera, ¿no? Rezando así, como diciendo, venga, tal, ¿no? Y me dormí. Y esto, si no lo queréis creer, no os lo creáis. Pero me desperté al cabo de un rato y como en el Evangelio. O sea, me levanté y caminé. O sea, iba con la muleta que me había dado el médico. Y entonces me acuerdo que Eduardo, un amigo mío que había venido al campamento con mi hijo, venía todo a preocuparse y tal, y yo iba simulando que estaba cojo, porque me daba hasta vergüenza, simulando que estaba cojo, y ya cuando se acercó cogí la muleta y empecé a hacer así. Con la muleta. Y el médico se quedó flipando, evidentemente, porque todavía hoy yo tengo un gemelo diferente del otro, de aquella lesión. Yo tengo uno más largo y este se me quedó como contraído. Se curó como mal, pero estoy estupendamente. Pero se curó así. Pero lo que quiero deciros, bueno, y ahora os voy a contar otro ejemplo más, al hilo, en correlación con este. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, a un hermano mayor que yo le diagnosticaron un cáncer terminal de cerebro. Y bueno, le ofrecieron a mis padres hacerle una pequeña operación a cerebro abierto, por decirlo así, que le podía permitir que viviera un poquito más. Esto era hace unos cuantos años, hoy los avances son mucho mayores, pero le habían hecho un TAC del cerebro y habían confirmado que tenía este cáncer y que se iba a morir. Yo tenía 10, él tenía 14 años, 13 años tenía entonces. Estaba en Murcia, en La Risaca, en un hospital que está avanzado, o estaba entonces avanzado en problemas cerebrales. Entonces mi madre se fue a la capilla. Mi madre es creyente, pero bueno, pues de aquella manera, como tanta gente, ¿no? Que cuando llega este momento, pues se va a la capilla, aunque no la ha visitado desde hace mucho, ¿no? Entonces se fue a la capilla a llorar como una Magdalena y a decir, mira, Señor, si mi hijo sale de esta, voy a creer en ti siempre. O sea, si mi hijo sale de esta, soy tuya. O sea, no voy a dudar nunca más. Si mi hijo sale de esta, para siempre. Voy a seguirte lo que digas. Voy a misa todos los domingos, lo que haga falta. Si mi hijo sale de esta. ¿Bien? Pues así estuvo toda la noche, porque amaneció en la capilla. Y por la mañana operaban a mi hermano. Le operaron, le abrieron el cerebro y comprobaron que tenía una variz, que es lo que habían creído que era un cáncer terminal de cerebro. Una variz, se llama angioma, para el que sepa un poco más. No estaban preparados para curar eso en ese momento, porque estaban preparados para otra operación y tuvieron que cerrar y bueno, después de un periodo de recuperación larguísimo de aquel intento de operación, volver a hacerlo. Pero
Si yo os cuento estas dos experiencias, puede ser que cualquiera de vosotros pensara, joder, si a mí me pasa eso, bueno, si a mí me pasa eso, ya está. Está claro, el Señor existe. Si a mí me pasa eso, está claro. Y yo quiero deciros que eso no es verdad. Que eso no es verdad. Que eso no es el milagro más grande que pasa en la vida. Y os lo digo desde mi experiencia, de lo que os he contado. A uno le puede pasar eso y a la semana defraudar. Y a la semana traicionar. Completamente. El milagro más grande que hay en la vida es ver en los ojos del otro la presencia del Señor. Esa plenitud, esa felicidad, esa promesa, ese es el milagro más grande que hay en la vida. Y que permanezca. Que la semana siguiente siga igual. Que veas tú que ese tío que es feo, que está cojo como estaba yo, que no habla bien, que además moralmente no es el ejemplo para la vida y además no es muy listo. Y sin embargo él tiene algo que es la promesa de la felicidad, no para él, para todos. O sea, que él tiene una manera de mirar la vida que no la da que sea más sagaz, la da que tiene una presencia en su vida que lo cambia todo. Y cuando uno tiene un mal paso en la existencia o un periodo malo, sabéis que uno se puede poner triste, te ha dejado tu novio, tu novia, y estás en una especie de agujero en el que no ves, que no parece que haya más horizonte. Y viene el cojo, el medio tonto, y te dice la palabra que tú no hubieras ni siquiera imaginado. La palabra que cuando la escuchas dices, coño, eso es verdad. Que te dice no lo que necesitas escuchar, sino lo que te hace sentirte amado más de lo que tú eres capaz de amarte a ti mismo. Ese es el milagro que hace que sigamos. Ese es el milagro que hace que sigamos los cristianos. La experiencia increíble de que ese deseo se cumple ahora. Y no me vale mañana, ¿eh? No me vale pasado mañana. Si estoy un mes sin esa experiencia, defraudo, yo el primero. Y por eso dices, es cristiano pero es un canalla. Sí, claro, si es que ser cristiano no te quita ser canalla. Si es que puede ser cristiano y canalla. Uno no es cristiano porque sea moralmente excelente. Uno es cristiano porque ha experimentado en la vida una presencia que ha dicho, yo de aquí no me voy. Mucho más que me cure en la pierna. Que puedo contarlo que mucho más. Que yo he tenido la experiencia de la presencia del Señor mucho más grande, mucho más milagrosa que se me curara la pierna, que si mañana me dicen que tiene una explicación natural, pues me parece muy bien, pero yo he tenido otra experiencia mucho más grande, que es la de estar con personas con las que la vida se cumple. ¿Cómo os quedáis? ¿Sí o qué? Esto no lo esperabais, ¿eh? Bueno, pues señores, son las 2. Estoy encantado. Me he atrevido a contar esto que no lo había contado nunca, ¿eh? Es un regalico, ¿eh? Es un regalico. Venga, muchas gracias.